Amigos, para ustedes, los televidentes que apenas se conectan al programa, estamos hablando hoy de cáncer de próstata. En el segmento anterior hablamos de toda la sintomatología y todo lo que produce el cáncer de próstata en los hombres y nos quedamos con un tema importante, doctor Viera, es las metástasis que produce el CA de próstata o el cáncer de próstata. Porque muchos de los pacientes consultan tardíamente es porque el cáncer de próstata es asintomático, pero en algún momento produce o un dolor de espalda o un dolor lumbar o algún otro síntoma muy lejano de donde está el cáncer de próstata. Y ahí es donde se produce, ahí donde se da la evolución o el mal pronóstico de la enfermedad, ¿verdad? Es correcto. La metástasis más frecuente del cáncer de próstata es hacia los huesos. Y se han dado casos de que el paciente no ha tenido ningún síntoma realmente y se cayó, se fracturó una cadera y resulta ser que era una metástasis a la cadera. Donde más común hace metástasis es en los huesos de la pelvis, el sacro, que es el hueso que está debajo de la espalda. También puede hacer metástasis al pulmón o a los pulmones y al cerebro. ¿Cuál es el pronóstico de los pacientes con diagnóstico de cáncer de próstata? Como hemos dicho anteriormente, el cáncer de próstata puede ser prevenible. Si el paciente tuviera síntomas, como mencionamos anteriormente, pues debe ir a ver a su médico, chequearse, hacerse el tacto rectal, el PSA, que es el de sangre, como dije anteriormente. A los 40 años. A partir de los 40 años, muy importante. Si hubiera una detección del cáncer de próstata, pues todo a tiempo, como siempre digo, tiene solución. O casi siempre tiene solución. Ya cuando está en un estadio más avanzado, pues desgraciadamente el pronóstico de vida es mucho menor. Hay unos tipos de cánceres que se diagnostican en personas de edad avanzada, que son cánceres que responden a tratamientos hormonales y que no requieren cirugía ni requieren una intervención quirúrgica grande, pero que son cánceres que responden a hormonas, correcto, generalmente antiandrógenos, que son hormonas en relación con las personas masculinas con los hombres, y estos medicamentos antihormonas pues impiden que este cáncer crezca y que este cáncer normalmente puedan pasar sin ningún problema. El más común que se usa es el Lupron, es el que más se usa acá en Estados Unidos, pero también, como le decía anteriormente, las radiaciones y la quimioterapia pues ayudan muchísimo, y en dado caso de que se pueda hacer una prostatectomía, se remueve la próstata y pues entonces se erradica completamente el mal. Vámonos al otro tipo de cáncer. Hablemos del cáncer de colon. Porque el cáncer de colon no tiene predilección por el sexo. Hombres y mujeres también pueden producir cáncer de colon, pero tiene una sintomatología muy específica del cáncer de colon, que dependiendo de dónde esté, si es en el colon ascendente o descendente, va a dar unas sintomatologías diferentes. Hablemos un poquito de los síntomas en relación con el cáncer de colon, doctor Viera. Bien, es importante señalar que muchas veces el cáncer de colon no da síntomas. Tengo pacientes que se le ha diagnosticado el cáncer de colon y realmente ya lo que puede haber sido un pólipo hace 7 años atrás, ya es un cáncer de más o menos 3, 4, 5, 6 centímetros, una masa bien grande. Es importante, después de los 50 años, tanto en hombres como mujeres, hacerse la colonoscopía. Las personas tienen miedo porque dicen que es dolorosa. En muchos países latinoamericanos, desgraciadamente, no se usa el sedante que se usa acá. No es una anestesia como tal, es un sedantito que el paciente se duerme y no siente nada. Y pues son minutos que le pueden salvar la vida. También está lo que es la sangre oculta en heces fecales, buscando sangre en las heces fecales, sangre que no se ve a simple vista, solamente cuando se examina esas heces fecales en el laboratorio. Muchas veces he tenido pacientes también que la sangre oculta en heces fecales da negativa y ha tenido cáncer de colon. También que ha dado positiva y no tiene, gracias a Dios, cáncer de colon, puede ser hemorroides internas. Pero es importante, y vuelvo a recalcar, que se hagan la colonoscopía, que es como le dicen acá en Estados Unidos, el gold standard, la prueba diagnóstica preventiva reina de detención de cáncer de colon. Bueno, en este punto tenemos que hablar que el cáncer de colon sí produce estos síntomas constitucionales muy floridos, como son pérdida de peso, cambios en el hábito intestinal, por ejemplo,
usted tiene, digamos que pueda tener episodios de diarrea o episodios de constipación, estreñimiento, constipación, que no tienen que ver nada con su hábito intestinal diario. Esos cambios hay que prestarles atención porque hay algo que no está pasando. Normalmente no duele, normalmente no hay un dolor en la fase inicial y no hay una sensación de masa tampoco como en el abdomen en la fase inicial. Pero síntomas constitucionales como pérdida de peso, disminución del apetito, intolerancia a los alimentos o algún cambio en el tránsito intestinal, bien sea diarrea o constipación, pueden poner en alerta a un paciente que pueda tener alguna neoplasia pues, en el colon. Hay unas asociaciones familiares en relación con el cáncer del colon. Hablemos un poquito del componente familiar y componente hereditario con el cáncer del colon. Sí, cómo no. Se ha visto que los descendientes de padres, tanto hombre como mujer, que han tenido cáncer de colon, pueden desarrollar cáncer de colon. Por eso es importante que, por ejemplo, si el papá se diagnosticó a los 52 años, el hijo o la hija se haga la colonoscopia 10 años antes del diagnóstico de su papá o de su mamá. Y se han detectado, mejor dicho, cáncer en personas jóvenes, bien jóvenes, cuando los padres han tenido antecedentes de cáncer de colon. También hablamos de los síntomas de diarrea, estreñimiento. También a veces van todos los días al baño, no tienen estreñimiento, no tienen diarreas, pero tienen las heces fecales bien finitas, como si fuera un cordón de zapato o un poquito más. Y también es un síntoma de cáncer de colon. El dolor abdominal, dolor pélvico bajo, dolor sobre todo en el lado izquierdo, pueden haber otras causas, diverticulitis, etcétera, pero siempre es bueno chequearse, como siempre digo, chequearse, acuda a su médico ante cualquier síntoma y si tiene 50 años o más, hágase su colonoscopia. Y es muy importante la colonoscopia, porque la colonoscopia o colonoscopía, como usted la está llamando, no solamente te va a diagnosticar el cáncer cuando se toma una biopsia, por ejemplo, del sitio de la lesión que es sospechosa, sino que si se encuentran, como usted bien lo dijo inicialmente, unos pólipos o unas tuberosidades, llamémoslas así, dentro de la luz del intestino, estas tuberosidades se pueden sacar, se pueden biopsiar y se pueden descartar algún tipo de progresión tumoral. Normalmente estas tuberosidades que se llaman pólipos no progresan a cáncer, pero algunos sí. Y es por eso que es muy importante cuando hayan algún síntoma o haya algún componente familiar que se realice este tipo de procedimiento. Teniendo en cuenta lo que acabas de decir, por ejemplo, los pólipos que son adenomatosos, casi siempre son benignos, pero los túbulos villosos y los villosos ya predisponen a la malignidad. De ahí que sea importante saber la patología del pólipo, porque se puede hacer la colonoscopia, por ejemplo, en un caso de un pólipo túbulo villoso o villoso, se debería repetir de 1 a 3 años. Pero si el pólipo es un pólipo benigno, adenomatoso, etcétera, se puede repetir de 3 a 5 años. Y eso es muy importante. Y ha tocado usted un tema muy importante, doctor, porque si hay una colonoscopia o colonoscopía que es negativa, no significa que usted en 2 o 3 años no pueda tener alguna lesión tumoral en el colon. Correcto. Entonces, precisamente por eso, y más, si se encuentra alguna lesión sospechosa, continuar la vigilancia anual o cada 2 años. Hablemos un poco sobre cuál es el tratamiento de estos pacientes, que consiste algo quirúrgico y algo de radioterapia o quimioterapia. Más o menos en qué consiste los dos tipos de procedimientos. Todo depende de la extensión del tumor. Si el tumor está localizado, que no ha pasado lo que es la capa del colon, el grosor del colon hacia el interior de la cavidad abdominal, está localizado, se puede hacer una cirugía donde se extrae ese pedazo de colon que está con cáncer y se hace una anastomosis del colon, se vuelve a unir el colon ya removiendo esa parte mala. Si hubiera extensión a la cavidad abdominal donde están los ganglios linfáticos, que puede haber una metástasis, pues además de la cirugía, pues ya llevaría quimioterapia, que es lo más frecuente que se usa en estos casos. Perfecto. Nuevamente debo hacer un pequeñito corte, pero vamos a seguir hablando de CA de pulmón, que también es importante para todos. Amigos, estamos hablando de cánceres en el cuerpo y regresamos hablando con el doctor Viera de este interesante tema. No se muevan, por favor, que ya regresamos.